Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo y hermano? Que Dios te bendiga. Es un placer estar aquí nuevamente hoy contigo. Y hoy tenemos el placer de estar saludando a toda la audiencia. Ya lo hicimos, pero lo vamos a hacer nuevamente a toda la audiencia de Consuelo en las Escrituras de parte de nuestro pastor que está saliendo en vivo en YouTube. Y a ti, pues, mi querido amigo y hermano de Good News, bienvenido. Hoy tenemos a nuestro pastor y amigo, el pastor Omar Romero. ¿Cómo estás, pastor? Alexander, gracias. Estamos muy bien, bendecidos, contentos una vez más, porque pues es un día más que el Señor nos da. Y en este caso, a través de tu programa Good News, llevar un mensaje siempre de consuelo, de esperanza, un poquito más de conocimiento de la palabra. Así que esto es una bendición y como bien le dice Pablo a Timoteo, debe pues de predicar en todo tiempo, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo. Así que pues también felicitándolos por el trabajo excelente que hacen con tu esposa. Vimos ahí el programa que tuvo con la pastora Lilian Amaya, ¿verdad? Sí, sí. Así que qué bueno que estén involucrados, que estén enfocados en esto. Así que bendiciones a todos también, a tu audiencia, y esperemos que esto sea de bendición. Claro que sí, pastor, y recuérdate que la verdad que para nosotros es una bendición siempre estar compartiendo una porción de la palabra del Señor. Realmente nosotros hemos estado enfatizando algo en esta semana y pues quiero compartírtelo. Realmente, a pesar de cualquier situación, de cualquier tiempo en el que estemos bajo la cobertura del Señor, pues desde entonces nosotros nos declaramos servidores de Él, servidores del pueblo, servidores de nuestros amigos y hermanos, pues y esto también es un servicio, queremos llevar este servicio al corazón de las personas, donde puedan pues meditar en un consejo de la palabra. Y qué más pues teniendo el placer ahora de tenerte a ti como nuestro pastor, como nuestro consejo familiar también, nos encantaría pues de que nos cuentes qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón, porque ya se viene una apertura de iglesias y viene una nueva etapa Amén. que hay en tu corazón, cuéntanos. Bueno, yo creo que es algo que muchos pastores estamos anhelando, volver a estar juntos, ¿verdad? Tal vez no vamos a estar muy cercanos, muy pegados, ¿verdad? Máxime como nos gusta estar a nosotros, pues los hispanos, ¿verdad? Que somos de abrazo, beso, de estar juguetoneando, ¿verdad? Que yo creo que es una hermosa cultura, la nuestra en este caso. Aunque no vamos a poder estar en el 100%, Alexander, definitivamente poder ver a los hermanos hay algo que está en la mente y en el corazón de los miembros de una iglesia, y es el templo, ¿verdad? Amén. La gente, Amén. a pesar de que se está predicando la palabra, a pesar de que están estos programas, la gente como que dice, no, pero es que tengo que ir al templo. Nosotros, Alexander, tú lo sabes muy bien, hemos predicado que nosotros somos ahora la iglesia, ¿verdad? Nosotros Amén. somos el templo. Sin embargo, es interesante cómo el ser humano anhela ese momento de estar siempre juntos, de podernos escuchar. Así que estamos emocionados, dentro de la prudencia, emocionados para poder estar juntos, ¿verdad? Así que el 5 de julio, primero Dios, reiniciamos nuestros servicios, esperando seguir siendo de bendición para la iglesia. Claro que sí, pastor, y me encantaría. Aquí tenemos audiencia de Chicago, yo sé que de otros estados y países, pero para la audiencia que nos pueda ver acá en Chicago, cuéntanos cuál es la dirección de la iglesia, cuéntanos a qué hora va a ser el servicio el día 5, porque nos encantaría de alguna manera también poder invitar a algún amigo, algún familiar a tener esa fiesta de inauguración nuevamente. Va a ser como una apertura nuevamente, va a ser como ese momento de volvernos a ver. Es así como cuando tú vas a un país donde ya tienes ratos de no ir y te encuentras con aquel familiar que tenías años de no ver, pues aquí son días, yo sé que tal vez nos hemos visto en línea, pero no nos hemos visto en persona, así es que me encantaría, pastor, que nos comentes cómo poder llegar a la iglesia. Yo siempre, ya sabemos que estamos aquí en Chicago, pero cómo podríamos hacer y más o menos en qué horario sería el servicio con nosotros. Pero el día 5 cae día domingo, pastor. Sí, vamos a estar bueno, de momento estamos a las 5 de la tarde que hemos Amén. estado haciendo nuestros servicios. Yo no sé todavía si vamos a hacer un pequeño ajuste de horarios. Amén, Estamos amén. aquí en la Trip, pero perdón, se me fue el número ahorita de la calle. En la Trip Ah, Guavancia, esquina, ¿verdad? 1700, ¿no? Así es, Ah, sí, 1700. ¿verdad? Perdón, al norte de la Trip, aquí cerca de la Avance y la Trip, gracias. Una pregunta difícil de contestar me hiciste hoy. Ah,
Esperamos empezar a las 5 de la tarde, como lo hacemos todos los domingos. Ok. Los jueves, nuestros servicios siempre son a las 7 de la noche y esperamos mantener nuestros horarios, ¿verdad? Al momento estamos en una iglesia donde no podemos tener nuestros servicios en la mañana, que nos encantaría, ¿verdad? Los días domingos. Parte de nuestras oraciones es lograr encontrar un lugar donde tengamos esa comodidad. Agradecemos a nuestra iglesia y cualquier persona que nos quiera visitar por la paciencia, por la disposición de estar con nosotros, a pesar de que son servicios en la tarde. Este domingo arrancamos entonces hasta ahorita a las 5 de la tarde, esperando en Dios que todo salga bien. Excelente, pastor. Pues ya no te quito más ni te hago más preguntas difíciles. ¿Qué te parece si nos llevas al consejo de la palabra? Bueno, qué interesante. Yo quiero hacerte una pregunta. En El Salvador, que es parte donde tú pues, Claro que sí. naciste, ¿verdad? Nuestros países hispanos son muy dados a todo esto de la brujería, lo que es la hechicería, lo que es ir y consultar con gente que lee las cartas, los medium que le llaman, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es la experiencia en El Salvador? Pues fíjate, pastor, que es una pregunta a la cual todos los que nos están viendo salvadoreños se van a dar cuenta que fuimos influenciados por siempre el temor de que portate bien o te va a llevar la ciguanaba, te va a llevar el cipitío. Ahí hay personajes que tal vez en Guatemala no se oyen, pero son similares. Yo creo que es el mismo fantasma con diferente cara y diferente vestido. La Llorona, la ciguanaba, el cadejo, hay muchas historias, hay muchas, te podría decir, muchas historias que nos han dejado, ¿No? leyendas, sí, gracias, muchas leyendas, y eso nos lleva a llevar de alguna manera en un lugar fuera del temor del Señor, fuera de ese conocimiento, nos lleva nos llevaba en el mundo, nos llevaba a las personas que estuvimos en algún momento viendo esa situación. Yo miraba que las personas iban a consultar las cartas, iban a consultar el horóscopo, y de alguna manera también decían, ojalá que venga fulanito de tal porque él nos puede leer el huevo, y había muchas situaciones similares, creo yo, en todo lo que es Centroamérica, hay mucha similitud. Sobrenatural, en este caso, gente que confía en, pues, en la muerte, en Satanás, ¿verdad? En la Santa Muerte, ¿verdad? Hay tantas cosas que la gente deposita su confianza en ellos y caemos en que hay un área espiritual la cual debemos de cuidar y de trabajar. Entonces, los problemas de hoy, las situaciones de hoy, deben de verse de manera espiritual. La brujería, lo que hemos mencionado, lo que es los asesores espirituales, aquellas personas de magia blanca, lo que es el espiritismo, lo que tiene que ver con las cartas, leer las manos, leer la ceniza del cigarro, leer lo que es la taza, ¿verdad? El café al final. Bueno, hay Sí, una, como sí. bien dijiste tú, el mismo fantasma con diferentes nombres y formas, ¿verdad? Y los medium, que son personas que hablan con otros, con los muertos, ¿verdad? Que es lo que se supone que estas personas hacen. Dicho Amén. sea de paso, esto es algo abominable delante de los ojos de Dios, ¿verdad? En el Amén. Antiguo Testamento encontramos que Dios reprende grandemente estas prácticas y de hecho los echa fuera de la ciudad, todos aquellos que se dedicaban a este tipo de trabajos. Aquí en Chicago y bueno, en todos Estados Unidos se me ocurre en cada esquina, así como hay iglesias, hoy también vemos en cada esquina o muy cerca muchos lugares de espiritismo y todo eso, ¿verdad? Pero entonces vamos a hablar de algo que es importante, Alexander, y es ese doble nacimiento, y que sé que es una escritura que tú has mencionado bastante seguido. Ese doble nacimiento que debemos de experimentar para poder ver las cosas de manera espiritual. Ya tuvimos un nacimiento, que es el físico, ¿verdad? El de nuestros padres. Y ahora vamos a hablar de ese nacimiento espiritual que la gente, si no experimenta ese nacimiento espiritual, va a ser difícil que pueda comprender quién es Dios realmente y lo que Dios está haciendo en la vida de la humanidad y en nuestra vida personalmente. Y estamos hablando del capítulo de Juan, en el capítulo 3, versos 5 al 8. Ok. Y esta cita yo sé que tú la conoces. Por ejemplo, dice, Jesús respondió, y en verdad te digo, hablándole a Nicodemo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo en este verso vamos a observar que hay algo que tiene que suceder en la vida del ser humano.
Nicodemo era una persona que conocía las Escrituras. Nicodemo era una persona importante en su tiempo. Sin embargo, le hacía falta experimentar algo que es básico y que es importante para poder entrar en un lugar o pertenecer a un lugar. Nosotros hablamos, Alexander, de una ciudadanía que tenemos en los cielos. Nosotros hablamos en realidad de un nuevo cielo, una nueva tierra. ¿Te acuerdas que hemos venido mencionando esto en los estudios que hemos tenido contigo? Entonces, hay algo que tiene que suceder en el ser humano para que pueda experimentar ese reino, ese lugar, y por ende pueda experimentar todas las cosas que Dios está haciendo mientras que no llegamos a estar ya en esa eternidad con Cristo. Amén. Hasta que no sucede esto en la vida del hombre, no podrá ver la vida de otra manera, no podrá enfocar su vida en las cosas espirituales, siempre vivirá influenciado y dominado por las obras de la carne. Por eso la necesidad de buscar un brujo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando éramos muy jovencitos, Alexander, me daba cuenta yo que mi familia tenía ciertas prácticas que en ese tiempo yo no las comprendía, ¿verdad? Porque nos llevaban y nos dejaban jugando fuera del lugar y pues ellos iban a lo que iban, ¿verdad? A que leyeran las cartas, me acuerdo que ponían cosas bajo la cama. Mientras que no estamos en ese nuevo nacimiento que tiene que ver con algo que vamos a explicar ahorita, va a ser difícil comprender lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé si tú nos puedes compartir algo en cuanto al cambio que tuvo Alexander Hércules en el momento de que llegó Jesucristo a su vida, en cuanto a cómo está viendo hoy las cosas. Fíjate, Pastor, que una pregunta muy interesante que le hago a todo el mundo cuando entrevistamos. Ahora me la estás haciendo tú a mí, así es que gracias. Creo que yo tuve una bendición, aparte de muchas bendiciones en mi vida, que pues yo nací en cuna cristiana. Entonces vengo y conozco al Señor Jesús a la edad de 7 años y tengo un acercamiento al Señor Jesús desde muy pequeño. Entonces, de alguna manera, pues tal vez el círculo en el que yo me comencé a mover y aprender del Señor desde muy temprana edad, pues fue ese, ¿verdad? Tal vez nunca tuve el placer, voy a decirlo así, nunca tuve el placer de ver a un familiar ir a ver que leyera las cartas, pero conforme fui creciendo y fui teniendo otro círculo de amigos y me daba cuenta que sus familiares lo hacían. Claro. Pero sí, no tuve esa experiencia así como que verlo de parte de un familiar o de parte de un amigo cercano, hasta que llegué a la juventud y comencé a darme cuenta que los padres de mis amigos lo hacían. Y pues la curiosidad de alguna manera llega a la mente de uno y uno va a ver qué están curioseando, qué están haciendo, pero siempre hay un tabú de ahí como de misterio, como de miedo, entonces uno se aleja porque hay un cierto temor a las escrituras de no ofender a Dios, ¿verdad? Ahora, Pastor, me llama la atención y no sé si es el momento de preguntarte, pero creo que Nicodemo en ese momento, no sé si estoy mal, quiero dejar esto claro. Nicodemo conocía las escrituras, conocía todo lo que se predicaba, pero Nicodemo ahorita estaba experimentando algo adicional, porque ya Jesús le estaba diciendo, ahora tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo pues decía, pero si yo he venido leyendo la ley, he venido viendo esto, y yo no conocía esa parte, o sea, ¿qué me estás diciendo? Claro. Y de alguna manera yo creo que como todos hemos crecido, lo que tú dices, muchos en hogares cristianos, y hemos solo escuchado, y no ha habido un encuentro con Dios, llega un momento que nos dicen, pero si yo toda la vida he sido cristiano, yo todavía, sin darnos cuenta que también muchas veces hemos hecho cosas de abominación a Dios en cuanto a escuchar o en cuanto a ver algo más allá, creyendo que algo más nos puede resolver o nuestros problemas o hacer el milagrito, ¿verdad? No sé si estoy mal ahí. Fíjate que Nicodemo está experimentando lo que se conoce como una fe intelectual, ¿verdad? Una fe de conocimiento. Dígase católico, dígase evangélico, dígase mormón, dígase cualquier tipo de grupo religioso. Voy a ponerlo ahorita de una manera muy general. Tenemos el conocimiento, tenemos Biblias en la casa, nuestros padres van a misa, nuestros padres van al culto, nuestros padres van, no sé cómo le llaman, con los mormones a su servicio, a su reunión, los testigos van a sus reuniones, todo el mundo va, ¿verdad? De alguna manera, esa idea espiritual como que se mantiene en los hogares, a menos, ¿verdad?, de que nuestras familias estén completamente contra Dios, pues tal vez no van a tener algún tipo de práctica, pero siempre el abuelo, la abuela, el tío, la tía, alguien es el que se mantiene en las cosas de la religión.
Amén. Aquí hay un conocimiento intelectual, aquí hay una fe donde se ha leído, se ha conocido algo, pero no ha habido una experiencia Ujú. directamente con Jesucristo, que es lo que Él viene a hacer al estar aquí entre nosotros, ¿verdad? Que es lo que la palabra dice, Él viene a dar a conocer al Padre, Él viene a dar a conocer toda la voluntad de Dios en cuanto a salvar a la humanidad a través de Él, a través de su persona, y ahí es donde se produce ese nuevo nacimiento. Y aquí hay un choque entre lo intelectual, la fe, porque pues este adoraba a Dios, este ofrendaba, este era una persona temerosa, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo mencionas tú, hacía falta ese ingrediente, ¿verdad? De esa experiencia de realmente conocer cuál era la verdad, cuál era el camino para encontrar ese nuevo nacimiento. Y esto es prácticamente lo que le va a decir a continuación. Ah, por ejemplo, en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Verdad? Por lógica humana, nosotros sabemos que venimos de papá, de mamá, del fruto del amor, en el mejor de los casos, Amén. esperando no venir de una mala experiencia, ¿verdad? Sino que es porque hay amor y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Y aquí es donde empieza a ser un tema de locos. Es una cosa donde dice uno, estos que están hablando, ¿verdad? Estos, ¿qué es lo que quieren decirnos realmente? Claro. Hay una esfera que Dios toca, que la necesitamos todos para estar conectados, y es ese nacimiento que hoy quiero dejarles a toda tu audiencia, algo que tú y yo ya hemos experimentado, gracias a Dios, que nos ha Amén. abierto el entendimiento, que nos ha abierto nuestros ojos, y podemos comprender que hay algo más allá que nuestra mente finita no puede comprender. Amén. Sin duda alguna, pues no encaja en la mente, el muy intelectual no lo quiere comprender, el que es muy sabio no lo quiere comprender, el que es muy analítico no lo quiere comprender, no lo puede comprender, porque esto es espiritual. Alexander, yo estoy llevando lo que es el estudio de la primera epístola de Corintios, y Pablo menciona realmente este versículo donde Jesús dice que gracias, que le agradecía al Padre porque estas cosas se las había revelado a aquellos que son como los niños, ¿verdad? No a los sabios, no a aquella gente que presumía de conocer tanto, ¿verdad? Porque así le plació al Padre, es lo que dice Jesús. Y Amén. entonces este tema para muchas personas que van a estar escuchando a Alexander va a ser una cosa así como que de locura, ¿verdad? Eso no existe, eso no es real. Es necesario que llegue algo a nuestro corazón, y voy a seguirte leyendo el versículo 7. Dice, no te asombres, le dice Jesús a Nicodemo, de lo que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y hay una razón importante. Versículo 8. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Escucha esto interesante. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. No podemos explicar el movimiento del viento. Podemos decir, ok, viene de tal lado, ¿verdad? Amén. Pero es difícil explicarlo, aunque de manera científica, pues se ha explicado cómo circula el viento, cómo es el movimiento del viento, pero de esto en realidad, como es un tema espiritual, definitivamente es algo que en nuestra mente finita no lo vamos a poder explicar. Aquí es donde entra en juego la fe. Aquí es donde entra en juego lo que Dios hace a través del Espíritu Santo al convencernos de pecado, al darnos cuenta que necesitamos cambiar nuestro rumbo y dejar que Él sea el centro de nuestra vida hasta ese momento. Y hoy por hoy, Alexander, no sé si me vas a dar tú la razón. Hace muchos años, Alexander, estaba yo estudiando en un seminario, sacando algunos cursos, y estaban en contra de un canto muy conocido que tú y yo conocemos, ¿verdad? La unción está sobre mí, decía, ¿verdad? No la entiendo, pero la tengo. Amén. Y los licenciados en ese entonces eran muy críticos a ese canto porque ellos decían, ¿cómo es posible que no lo entienda? Decía, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una fe tonta, ¿verdad? Nosotros comprendemos, ¿verdad? En nuestra mente hay una capacidad dada por Dios de comprender las cosas espirituales. Sin embargo, el punto de ellos era, ¿cómo es que podía decir este cantante, ¿verdad? Cristiano, que no entendía lo que tenía, pero bueno, pero la tenía, ¿verdad? Sin duda alguna, Alexander, aún cuando llevamos tantos años en la fe, uno a veces se queda asombrado de las cosas que Dios hace. Amén. Y no todas las cosas las podemos explicar, aunque quisiéramos. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese punto. Claro que sí. Hay algo muy interesante que tú dices.
Y es que no lo vamos a poder explicar porque en realidad estas son cosas espirituales, al menos que estemos en el espíritu. Al menos Claro. que estemos muy, y yo entiendo esa parte cuando el Espíritu Santo viene y está en nosotros y Él vive en nosotros, pero de alguna manera nosotros sí tenemos que comenzar a que esa relación crezca, 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 crezca dentro de nosotros para poder estar atento a estos momentos. Pastor, una preguntita. Nicodemo viene, busca al Señor Jesús y el Señor Jesús viene y le contesta sus preguntas y hay una comunicación interesante de ambos lados. Hay un interés de ambos lados. El Señor Jesucristo que Nicodemo votara esa imagen que tenía completamente de la ley, de la insensibilidad, digámoslo así, espiritual. Y Nicodemo, pues con la intención de nacer de nuevo, con esa pregunta de cómo hacer. Pero aquí veo yo a dos personajes con el interés de solamente, y eso me deja a mí también un pensamiento, solamente aquella persona que en realidad comience a escuchar la escritura y que venga esa verdad a su vida, esa verdad a su oído y que comience a analizarlo y comience a buscar esa persona de querer conocer de Dios, va a poder tener ese encuentro espiritual. ¿Tú qué piensas? Fíjate que algo interesante que pasa al principio del diálogo con Nicodemo es que Nicodemo reconoce que Jesús de plano viene de parte de Dios porque nadie más puede hacer las obras que él hace. Amén, amén. Eso es algo interesante. Está su teoría, está lo que él conoce, pero ahora está lo que él está observando. Amén. Y aquí es donde vemos, acuérdate que lo que Jesús dice es que cuando él es bautizado, dice que el Espíritu Santo vino sobre él, ¿verdad? Amén. Y él lee lo que dice el profeta Isaías y vemos ese respaldo de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Algo que estaba hoy enfatizando en la mañana acerca de Primera de Corintios es que eh, no es por lo que nosotros hablamos, hablando de los que hemos ya creído en Cristo, no es la manera elocuente en la que yo hablo, no es toda mi capacidad intelectual en la que yo uso al predicar el Evangelio, sino que es por la manifestación del Espíritu Santo Amén. y en Amén. poder también. El Amén. Espíritu Santo tiene que hacer algo. Algo tiene que pasar, alguna conexión tiene que haber, como la estaba viendo en Nicodemo. Nicodemo dijo, wow, este tipo hace cosas que solo alguien que viene de Dios puede hacer. De lo contrario, no se hubiera tomado la molestia de ir de noche sin que lo vieran e ir a tener este diálogo teológico, ¿verdad? Con Jesucristo, y Jesucristo ya conociendo a Nicodemo, dándole la cátedra que él necesitaba comprender. Tú necesitas nacer de nuevo. Y es aquella pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar, ¿verdad? En el vientre de su madre otra vez, siendo ya un hombre grande, viejo, ¿verdad? Porque de alguna manera queremos enmarcar a Dios dentro de nuestro concepto humano, ¿verdad? Queremos explicar a Dios de una manera científica, queremos explicar a Dios de una manera humana. Y por eso, fíjate qué interesante, preferimos no creer en Dios o no creer en todo esto, pero sí queremos confiar en el horóscopo, sí queremos confiar en el brujo, la bruja y toda esta gente, como que el lado negativo como que nos llama más la atención que confiar en aquel que tiene poder para destruir todas estas cosas malignas, ¿verdad? Que ya de hecho destruyó el pecado sobre nosotros, la muerte sobre nosotros, pero de manera interesante el mundo prefiere, no, mejor voy a consultar, pago $100, pago lo que pague, pero que me digan cómo va a ser mi futuro, Amén. si me voy a ganar la lotería, si voy a encontrar el amor, qué interesante. Tiene que haber un encuentro, Alexander, como tú bien lo decías, hay un choque de argumentos. Jesús sabe lo que este Nicodemo piensa, lo lleva a analizar de una manera bien interesante y le dice, no te maravilles de lo que te estoy diciendo. Es que esto no se puede explicar de otra forma. Sencillamente el que nace de nuevo, el que conoce a Jesucristo, puede comprenderlo. Escucha Amén. lo que dice Romanos 7:18. Yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, dice, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Hay un problema real y no necesariamente físico, aunque se puede volver físico por las malas decisiones que tomamos, y etcétera, ¿no? Amén. Decisiones que han sido mal tomadas. Sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, Alexander, una palabra que usa nuestro maestro que nos da clases actualmente, dice, estamos fritos. Si Dios no está en nosotros, si Jesucristo no se manifiesta en nuestra vida, si el Espíritu Santo no entra entre nosotros, si no nacemos de nuevo, Alexander,
jamás vamos a poder encontrar en la vida lo que tanto andamos buscando. Hay Amén. mucha gente que, ¿no? Has oído tus testimonios, estoy seguro, gente que ha logrado tantas cosas en la vida, pero siempre ha sentido un vacío. Sí, sí. Gente que es tal vez hasta millonaria, gente que es súper intelectual, pero siempre ha estado vacío y cuando conocen a Cristo dicen, esto era lo que yo buscaba, lo que me faltaba, porque esto no se puede ni comprar con dinero. ¿Te acuerdas de este mago o este brujo, Simón Pedro, ¿verdad? Que quería comprarles el don del Espíritu Santo a los apóstoles, Para hacer ¿verdad? milagros. Porque Sí, claro. para hacerme, le encantó los poderes que tenían. Esto pensó que Jesús era, que los apóstoles eran Harry Potter y sus amigos, ¿verdad? Y querían comprar el poder o él quería comprar el poder del Espíritu Santo, lo cual se nos da de una manera gratuita cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo. Amén. Te voy a leer, por ejemplo, Efesios. ¿Estamos bien con el tiempo? Súper ¿Sí? bien. Tiene 2, 3 horas más, ¿ok? Ok, excelente. Efesios 4, 17 al 19 dice, esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, dice Pablo. Aquí hay una recomendación. Ya no andéis, dice, como andan los gentiles. Y escucha cómo andaba aquella gente que no conocía al Señor, que no era parte del pueblo, ¿verdad? Primero, en la vanidad de su mente, en su intelecto. Esto, vanidad, tiene que ver con fragilidad, con depravación, ¿verdad? La gente ahorita anda viviendo, como decía Ricky Martin, la vida loca, ¿verdad? A la gente no le importa nada. A la gente, el hoy es placer, hay que vivir el hoy, hay que disfrutar hoy, y hoy bebo, como, y porque pues mañana pues ya no voy a estar, o qué sé yo, a la gente no le importa nada. Así era como andaba esta gente, y Pablo dice a la iglesia, no anden como estas personas que andan de esta manera. Segundo, entenebrecidos en su entendimiento, oscurecidos, cegados, en tinieblas. Obviamente, la facultad mental, hablando de entendimiento, ¿verdad? La manera de pensar. En tercer lugar, excluidos de la vida de Dios. ¿Y por qué razón? Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Muchos de nosotros nos hemos resistido llegar a Dios por muchas cosas que hemos experimentado en la vida, Alexander. Creo que algo hermoso que podemos decir tú y yo, Alexander, es que Dios siempre nos ha hablado. Amén. De alguna manera o de otra manera, de otra forma, Dios siempre está hablándole al ser humano. Amén. Cuando uno va a un mercado en nuestros países hispanos, altavoces en los mercados, ¿verdad? Predicadores hablando la palabra, gente que se anima a subir a los buses a predicar la palabra, gente que a veces está en las calles predicando la palabra, te encuentras un amigo en algún lugar que te quiere llevar a la iglesia. De alguna manera, Dios siempre está buscando la forma de que todo el mundo escuche y llegue a experimentar ese nuevo nacimiento. Pero para eso tiene que haber una disposición de reconocer que estamos alejados de Dios, que nuestra mente solo está pensando en cosas momentáneas, de placeres, de situaciones de disfrute, ¿verdad? Que según para el mundo eso es disfrutar la vida. Amén. Yo me acuerdo viendo el documental prácticamente de la vida de Freddie Mercury, ¿verdad? El Queen, ¿verdad? Un cantante famoso, homosexual, que cayó en un libertinaje increíble. Tiene que darle a su grupo, después de un corto tiempo, la noticia de que él va a morir. Porque en ese tiempo el SIDA no tenía pues una cura, ¿verdad? Como hoy que la gente puede sobrevivir. ¿Por qué razón? Porque andan en la vanidad de su mente. Hay que disfrutar la fama, el dinero, las mujeres, el sexo, lo que tengan que disfrutar, los placeres materiales de la vida, ¿verdad? Hay que comprar casas, hay que hacer negocios, hay que llenarnos de dinero, y están prácticamente en oscuridad, están entenebrecidos, su entendimiento no está pensando más que el momento, y por eso dice que están excluidos de la vida de Dios, porque ignoran, porque están endurecidos en su corazón y ignoran todo lo que Dios puede hacer en su vida. Amén. Pastor, me gustaría hacer aquí un paréntesis y quiero saber qué piensas tú porque espero que estemos en el mismo sentido. Están sucediendo cosas a nivel mundial ahorita que nos están dejando un poquito así a todos los que somos seguidores de algunos personajes cristianos, evangélicos, y están tomando decisiones porque de alguna manera su audiencia quiere escuchar otra cosa. De alguna manera ya se dieron cuenta
que esa audiencia cae cuando comienzan a predicar de la palabra del Señor, cuando comienzan a hablar solo de cosas de Dios, y me llena una curiosidad, me llena la curiosidad. O sea que al final de todo el corazón de estos personajes estaba en la fama, estaba en su audiencia, estaba en cómo me voy a ver, cómo me siento ahora. Hay personajes que vamos a omitir su nombre hasta que me den autorización de hacerlo, que ahora dicen que van a cambiar su letra de música para canciones seculares, porque las canciones cristianas pues no le están dando mucho, y no quieren excluir a todo el mundo, porque el perdón de pecados es para todo el mundo, y ellos se declaran en una posición. Hay un personaje también cristiano, que usted que me está escuchando sabe tal vez de quién estoy hablando, que influenció mucho a los niños por mucho tiempo, y yo fui inclusive influenciado por su música cristiana también, brasileño. Ya con eso creo yo que usted sabe quién es, el que nos está escuchando y sabe de estos personajes. Este niño brasileño ahora llega a la juventud y dice que se está declarando que está saliendo del closet, quiere ser homosexual, y se retira de la cobertura cristiana de su pastor, lo hace público en las redes sociales. Y ahora, ¿qué pasa con esta juventud? Quiere también irse con él, pero también hay un choque que dicen, pero él está siguiendo un dato un poquito, no, fuera completamente de las escrituras, este personaje juvenil. Ahora, pastor, estas personas en algún momento influenciaron la iglesia con sus cantos, con su adoración. En nuestras iglesias se han cantado sus alabanzas, y ahora resulta de que Claro. el corazón de ellos simplemente había oído de Dios. Es lo que a mí se me puede venir a la mente. Fue muy simpático el aceptar al Señor Jesucristo y levantar mi mano delante de todos, pero no había habido una transformación, no había un renacer en su corazón que le permita reconocer que no importa la audiencia, no importa la fama, no importa quién, yo voy a seguirme manteniendo, predicando a Jesucristo como mi Salvador, aborreciendo todos los pecados. O sea, vamos a hablar de los 10 mandamientos, pastor, porque tú dijiste algo muy Claro. interesante. Hablemos de los 10 mandamientos. Como seres humanos, como carne, no podemos dejar no podemos ser perfectos delante de los 10 mandamientos, pero hay un Jesucristo que viene y aboga por nosotros, que nos restaura día con día en cuanto al arrepentimiento a diario de lo que cometemos. Pero llega un momento que Claro. esto se vuelve un libertinaje. ¿Cómo tú podrías ver estos personajes, pastor, que se están moviendo en la farándula ahorita a nivel mundial, que tiene mucha masa de jóvenes, de nuestros jóvenes, de los jóvenes de la iglesia, de nuestras familias, y de alguna manera están teniendo un choque también, y ahora no, vente para acá, no, deja de excluir gente, Jesucristo no excluye Claro. gente, nos ama a todos por igual. Bueno, mira, algo que creo que es un fenómeno de nuestros tiempos, todo esto tiene que suceder, Alexander, ¿verdad? Todo esto es parte de la prueba de la fe de la iglesia. Yo comentaba en una predicación de nuestra iglesia de 4 cantantes americanos, cristianos, que Okay. se dedicaron también, pues salieron del closet, como tú lo dijiste, pero hubo uno que se me hizo muy interesante porque llevaba ya 30 años casado, tenía hijos, y dice que él siempre se sintió homosexual. Y entonces, después de todo ese tiempo, decide salirse del evangelio. Pero él dijo algo interesante. Yo busqué en la iglesia la solución a mi problema, pero no me lo solucionó. Fíjate qué interesante. Entonces, mucha gente está buscando la iglesia porque en la iglesia se vuelve famosa, se vuelve importante. Acuérdate que es un lugar donde podemos influenciar para bien o para mal. Okay. Hay iglesias muy grandes y la fama es tan absorbente en muchas personas que tal vez vienen batallando con cosas, como bien dijiste tú, no ha habido una transformación. En este caso yo podría decir que no ha habido un nuevo nacimiento. A mí se me ocurre más por ese lado. La excusa más común que podemos escuchar, Alexander, es que el homosexualismo es tan pecado como la mentira. ¿Sí? Okay. La mentira es tan pecado como robar, ¿verdad? O pelearte o tener tantas situaciones, ¿verdad? Entonces la gente lo que ha justificado, bueno, es que como que algo tengo que tener, ¿verdad? Algún problema tengo que tener. Pero lo que vemos nosotros en las epístolas de Juan es que dice la palabra que se me fue ahorita el verso, corrígeme tú ahí, pero bueno, el que está en Cristo no practica el pecado. Amén, amén. ¿Sí? La lucha es mantenernos siempre lo mejor que podamos. Y si vemos y si sabemos que hay cosas que Dios aborrece, que a Dios, y esto entra la mentira, esto entra el robo y todas las cosas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es perseverar por no caer en ello, y si caímos en ello, apartarnos de ello para alcanzar misericordia.
Yo lo que siempre he pensado, Alexander, de estas situaciones como la que tú mencionas, es que todos somos probados en el cuerpo de Cristo. Hemos oído de pastores que han caído también en homosexualismo, pastores que han caído en un montón de situaciones, que Dios nos libre, Alexander, a todos Amén. nosotros, Sí. ¿verdad?, de caer en alguna situación. Y yo siento que esto sirve para probar la fe del pastor, del líder, de la persona que dice creer a Cristo, y también para probar la fe de la iglesia. Por eso es importante mantenernos en una enseñanza bíblica, ya que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, investigar y estar hablando con Dios para saber si las cosas que están pasando dentro de nuestras iglesias, dentro del grupo espiritual, en realidad son cosas que vienen de parte de Dios. Fíjate que el cuarto punto que dice aquí Pablo en Efesios dice, ellos habiendo llegado a ser insensibles, ahorita tú usaste la palabra por ahí, se entregaron a la sensualidad, dice, con el propósito de cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, nosotros tenemos que comprender que si hay algo que Dios detesta es el pecado. Amén. Y si algo tenemos que hacer, como lo decía anteriormente, es perseverar en la fe, mantenernos en la práctica espiritual, en la piedad, mantenernos en la lectura de la palabra. Eh, si hemos experimentado ese nuevo nacimiento cuando llega Jesucristo a nuestra vida, tenemos que ser claros que quien está obrando en nosotros ahora, quien obra ahora en nosotros, es su Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad, Él es quien nos dice las cosas que son de Dios, que no son de Dios. El Espíritu Santo hace un trabajo muy interesante en la vida del ser humano, Alexander, tú lo sabes muy bien. Y para eso entonces, algo que quiero ya para concluir en este día, es necesario entonces rendirnos a Cristo y tener ese nuevo nacimiento. Si no, todo lo que venga a nuestra vida, Alexander, ya sea pecado, sea tentaciones materiales, cualquier cosa que venga a nuestra vida, problemas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Que estamos viendo hoy en la sociedad, nunca lo vamos a poder comprender como Dios quiere que lo comprendamos. Acabamos de pasar toda esta violencia, Alexander, ¿verdad? Aquí en Chicago, en otros países ha habido violencia desde siempre, esta guerra que ha habido siempre en el Medio Oriente, cuánta gente, niños han muerto, inocentes que no tienen nada que ver con la política, con la guerra, pero cuando uno está en el nuevo nacimiento, cuando uno ha comprendido lo que Cristo está haciendo en la vida de uno se puede dar cuenta, Alexander, que todo esto tiene que suceder. Las guerras, los pleitos, las divisiones, porque eso es lo que combate, dice Santiago, dentro de nuestro corazón. Esto nos mueve, ¿verdad? Las envidias, las rivalidades, a querer tener más. Y lo que sucede con el nuevo nacimiento es que empezamos a ver lo que Dios realmente quiere que nosotros veamos. Amén. Yo no sé si tú quieras comentar algo acerca de esto. Y sí, lo que pasa es que al final de todo, nosotros hemos muchas, yo me voy a meter ahora a este lado, pastor, hemos abierto nuestros oídos a lo que nos conviene, a lo que nos gusta, y realmente el nacer de nuevo a la larga es para la gente es solo amar a tu prójimo y ya estuvo. Entonces, la gente nos estamos refugiando mucho en obras, nos estamos refugiando mucho en las obras que yo haga, y no me refugio en realidad en Jesucristo. Claro. Pastor, no nos estamos refugiando en Jesucristo. Jesucristo se ha vuelto algo así así como una imagen, pero espiritual ahora. Es una imagen espiritual. Antes la llevábamos en un crucifijo, antes pues la teníamos ahí paradita en el ropero. Ahora todo eso se cayó y ahora la llevamos en la mente. Ahora por cualquier cosa decimos, Dios mío, estoy bien, gracias a Dios, Dios te bendiga. Y Dios se ha vuelto algo tan común en nuestra boca que no tenemos el temor cuando hacemos una mentira. Y yo me lo digo a mí mismo siempre, y los que me conocen lo saben, ahorita me estoy volviendo muy sensible a aguantar una broma, porque yo soy muy bromista, y en las bromas muchas veces mentimos, muchas veces lo agarramos así, pero bien sencillo, y se vuelve una forma de vivir para nosotros, de estar tirando bromitas, el estar mintiendo, de estar mencionando a Dios. Yo pienso que nosotros los seres humanos, hasta que no tengamos en cuenta y valoricemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es el reconcilio de Dios con el hombre, y aprovechemos esa entrada al lugar santísimo, no nos vamos a poder dar cuenta, pastor, en cuántas veces estamos fallando, cuántas veces en realidad no nos damos cuenta que hay un perdón de pecado para nosotros. Hay un amor divino que Dios sí nos ama. No hay, ¿cómo se puede decir? Exclusión, corrígeme ahí.
Sí, ajá. No hay exclusión de personas, siempre y cuando haya un arrepentimiento y un agradar el corazón de Dios. Claro que sí, no sé, no sé. Mira, dentro de la normalidad de la vida, lo que leíamos en Romanos es esa lucha ingrata de querer hacer siempre lo bueno y que la carne quiere hacer todo lo contrario. Hace muchos años, Alexander, yo me empecé a sentir presionado porque tú me conoces muy bien y las personas que me conocen, eh, también me gusta ser muy bromista. A mí me gusta realmente ser el centro de atención de los lugares donde estoy. A mí no me importa hacer cualquier payasada, por decirlo así, con tal de que la gente se esté riendo, porque es parte de mi naturaleza, de lo que Dios me ha regalado, ¿verdad? Amén. Y hace mucho tiempo, yo me empecé a dar cuenta, cuando estuvimos en otra iglesia mucho tiempo, me di cuenta que la gente como que quería que yo fuera más formal, que Ok. yo fuera más serio, ¿verdad? Y entonces como que me empezó a entrar eso, Te como lo que a mí tomaste muy en serio. me lo tomé muy en serio. Y hablando yo con el pastor en aquel entonces, le digo, no sabe qué, pienso ya controlarme más en todo esto, cambiar estas cosas, porque pienso que la gente no me ve bien, ¿verdad? Por la forma en que actúo. Pero él me dijo algo muy interesante. Mire, me dice, usted no tiene que cambiar lo que Dios le dio a usted, porque no todos somos serios, no todos somos formales, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender es a controlar ese potencial que Dios nos ha dado. Porque de alguna manera Alexander no puede dejar de ser el chistoso, porque él es Alexander. Así es como Dios lo hizo. Lo único es que estando en el nuevo nacimiento, uno empieza a darse cuenta que hay cosas que, híjole, hoy sí, aquí la regué, por ejemplo, ¿verdad? Y empieza uno a tratar de frenarse por lo menos un poco más para evitar caer en ciertas situaciones que a la larga puedan ofender a Dios de alguna manera u de otra, ¿verdad? En lo que hablamos, en lo que decimos, cómo actuamos. Entonces, eso es lo bonito de un nuevo nacimiento, Alexander. Y qué bueno que lo traes a colación. Es que el nuevo nacimiento te invita a observar todo lo que antes no observabas. Amén. Porque el que es chistoso en cualquier lugar cae bien, no importa lo que diga o lo que haga. O sea, dice, ay, que tú puedes hablar hasta malas palabras y la gente se va a reír porque pues es parte del mundo, ¿no? Pero cuando estás en el nuevo nacimiento, dices tú, espérate, esto no le agrada a Dios, o sea, tampoco tengo que irme a ese extremo. Entonces, Dios va formándonos y por eso me gusta a mí lo que dice en Filipenses, que aquel que ha empezado la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando. Amén. Alexander, tú estás en un proceso, lo importante fue que ya naciste de nuevo. Amén. El reto para todos tus oyentes en este día sería entonces, démonos la oportunidad de nacer de nuevo. Ya Amén. tuvimos, ya tuvimos un nacimiento carnal, ya nacimos, ya estamos viejos algunos. Bueno, ok, algunos torciditos, otros más rectos, qué sé yo. Eso ya pasó, eso ya lo tuvimos. Ahora tenemos que darnos la oportunidad de conocer a Jesucristo para tener ese nacimiento espiritual y en base a ese nacimiento espiritual empezar a ver las cosas ya desde otro punto de vista. Díganse los problemas, dígase las tentaciones, dígase los pecados, porque si algo tenemos que ser realistas, y Alexander, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, eh, aunque es bíblico, tienes que estar de acuerdo, porque Ok. dice la palabra, Ok. el que dice que no ha pecado hacia Dios es mentiroso. Amén. Amén. Estoy de Así que, acuerdo. así que ¿a quién vamos a engañar con pensar que el pastor fulano o el líder de alabanza sutano no pecan? Todos pecamos, todos fallamos, aun cuando hemos tenido un nuevo nacimiento. Lo que marca la diferencia, por usar esta palabra, es la evolución que vas teniendo, la metamorfosis que vas teniendo. Hace muchos años, cabal, ayer me preguntaban, Alexander, eh, hablamos de las malas palabras. Ok. Y en algún momento yo nunca fui tan mal hablado, pero sí decía malas palabras antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pero cuando conocí a Cristo, tal vez en los primeros años, todavía se me salía alguna palabrita por ahí máxime cuando me enojaba. Y yo decía, es que porque estoy enojado la dije. Pero después, hablando de que hay un nacimiento y que Dios va haciendo un proceso, te vas dando cuenta que tampoco es una excusa decir que dices malas palabras cuando estás enojado, ¿va? Si no, todos las Correcto. diríamos cada vez que nos enojamos, ¿no? Correcto. Empecé a comprender que no le gustaba a Dios. Entonces, algo que me ayudó Alexander y que puede ser una buena idea para la gente que nos pueda escuchar, es que mientras me mantuve con los jóvenes de la iglesia, hablando de nuevo nacimiento, ¿verdad? En actividades de la iglesia, campamentos con los jóvenes, campañas, bueno, todo ese proceso que lleva un cristiano, todo mi mal vocabulario empezó a desaparecer. Y aunque yo me enojaba, ya no era aquel que se me salía una mala expresión, sino que trataba de controlarme, ya no era lo mismo.
Entonces, esa es la invitación que quiero dejarle a toda tu audiencia en este día, Alexander. Démonos la oportunidad de vivir la vida como Dios realmente quiere. Amén. Ayer, perdón, yo estoy hablando de días, pero esto no sale en el día que debe de ser, ¿verdad? Pero la pastora Maya decía algo interesante acerca de Romanos 2:2, ¿verdad? Acerca de comprobar, ¿verdad? Lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es perfecto. Amén. Y una gran oportunidad para toda persona hoy de nacer de nuevo y poder experimentar todo lo bueno que Dios creó, todo lo bueno que Dios hizo, que se corrompió, que se afectó por el pecado, pero que a pesar de que estamos en este mundo, podemos ver las cosas como Dios realmente quiere que las veamos. Y cuando nos caemos, nos podemos levantar, clamar por misericordia y volverlo a intentar, pero no se trata de vivir como vivíamos sin Dios, ¿verdad? Que no nos importaba nada, que de algo tengo que morir, y si me da sida, pues me tengo que morir, si es por tomar, pues me da cirrosis, pues ya me tenía que dar. No, podemos tomar decisiones más sabias, pero necesitamos entonces, Alexander, nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús le está compartiendo a Nicodemo, que sin duda alguna ya había empezado el proceso de transformación, porque ya estaba observando lo que mucha gente en el tiempo de Jesús no quería observar. Acuérdate que los líderes religiosos que prácticamente le dijeron a Jesús que él era Satanás, ¿verdad? Sí, claro. Y él en su manera sabia les dijo, ¿cómo Satanás puede estar sacando a sus propios secuaces o amigos, ¿verdad? Un reino dividido, dijo Jesús, no puede prosperar. Así que él no podía ser Satanás y haciéndole daño a la misma obra del enemigo, ¿verdad? Pero aún así llegaron a acusarlo de tal grado. ¿Por qué? Porque en estas personas había un intelecto, había un conocimiento tal vez, pero no había un encuentro con Cristo. Y ese es el que necesitamos tener, Alexander, para poder ver que toda situación, todo problema en la vida, lo tenemos que ver por el lado espiritual. No por el lado oscuro, no por el lado de satanismo. No sé si tuviste ahorita en el Facebook hablando de estas oraciones, ¿verdad? Las que salían a hacer algunas iglesias, salieron a orar por todas estas crisis que han habido, pero también el Ok. grupo satánico llegó a hacer sus oraciones, ¿verdad? Existe esa realidad, existe el lado malo, existe el lado de Satanás, sus huestes, que lo que quieren es confundirnos. Hay que verlo así, eso existe, realmente es real, ¿verdad? Pero nosotros debemos de confiar en aquel que es el creador del universo, en aquel Amén. que ha creado todo lo que hoy vemos y hasta lo que no vemos, ¿verdad? El Amén. creador de todo y darnos la oportunidad de nacer de nuevo. Sí, pastor, algo muy importante es que cuando nacemos de nuevo, yo a Hércules voy a dejarte ver como un Dios. A los líderes vamos a dejarlos de ver como unos perfectos y nos vamos a convertir todos en darnos cuenta que somos servidores de un rey, somos servidores de un padre, somos servidores el uno al otro y vamos a comenzarnos a dar cuenta que somos humanos y que pecamos todo y nuestra vista ya no va a estar en el pastor o en la iglesia que me cambie, sino en Jesucristo, que es el que nos traiga restauración, el que nos traiga transformación a nuestra vida. ¿Qué te parece si, pastor, nos guías en esa oración, pero no en esa oración que comúnmente tenemos como oramos al Señor por nuestro ruego y todo, sino que por esa oración que Dios nos transforme y que nos ponga el sentir de buscarle para conocer qué es nacer de nuevo, qué es volverme otra persona y ya no ser carnal, sino que espiritual en mi forma de pensar. Claro que sí, Alexander. Vamos a toda persona que nos pueda estar escuchando, a toda persona que pueda ver este video, en este día muy especial, queremos decirle, hoy es un día para darse la oportunidad. Amén. No importa cuánto hemos hecho de bien o de mal en la vida. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo necesitamos. Y al tener a Cristo en nuestro corazón, va a haber ese nacimiento del cual hoy hemos estado platicando. Así que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted nos vea, cierre sus ojos Amén. y déjenos hacer esta oración por usted, esperando que usted pueda experimentar lo que hemos experimentado nosotros. Amén. Amante Dios, amante Padre, creador del cielo y de la tierra. Dice tu palabra que eres tú quien nos ha amado primero a nosotros, no que nosotros te hayamos amado primero a ti, sino que tú nos amaste primero a nosotros. Cuando tú hiciste tu creación, Dios, tu palabra dice que tú viste que todo era bueno en gran manera.
y nos diste la oportunidad a los seres humanos de administrar todo lo que tú habías creado. Por causa del pecado, por causa ahora de nuestras malas decisiones, por causa de vivir, Señor, una vida de libertinaje y de placeres, Señor, no hemos podido experimentar toda esa obra perfecta que tú has hecho en la humanidad y en el universo. Queremos pedirte de manera muy especial por toda persona que pueda escuchar esta pequeña reflexión. Señor, eres tú quien puede abrir el entendimiento, así como lo hiciste con Nicodemo. Eres tú, Señor, quien puede dejarnos maravillados, Señor, al ver tu mano de poder, el mover de tu Espíritu Santo. Eres tú nada más, Dios, quien puede abrir ese entendimiento para que podamos llegar a ese nuevo nacimiento. Y queremos poner a toda persona, hombre, mujer, joven, jovencita, niño, niña, que pueda escuchar esta palabra, Señor, y te pedimos que tú pongas en ese corazón ese temor y ese deseo de arrepentirse de sus pecados, de reconocer que necesita a Cristo para que pueda tener ese nuevo nacimiento y así pueda experimentar lo que hoy experimentamos tus hijos, el poder de tu palabra, el poder de tu presencia en cada uno de nosotros, ese poder transformador que está actuando en nuestras vidas día con día. Así que los ponemos en tus manos, los bendecimos en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que el único que puede provocar ese nuevo nacimiento en la vida de un ser humano eres tú, Dios. Así que los bendecimos y nosotros con mi hermano Alexander, con mi hermana Mindy, con Good News y con todas las personas que escuchan este programa, nosotros, Señor, declaramos, Señor, que van a haber corazones tocados, corazones transformados que van a experimentar el nuevo nacimiento que tú nos ofreces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Omar, por estar con nosotros, por acompañarnos hoy en este segmento donde dejamos una porción de la palabra del Señor en el corazón de todas las personas. Hay gente tuya también en casa que nos está viendo, hay amigos tuyos, familia tuya. ¿Te gustaría despedirte de ellos? Bueno, sí, agradecerle al Señor Alexander por la gran bendición que tenemos de la tecnología, ¿verdad? Gracias a los que nos ven en el segmento El Consuelo de las Escrituras. Ahora me tomé el atrevimiento de poner aquí a Good News. Ya escucharon ustedes a Alexander Hércules, que es nuestro líder de evangelismo en la iglesia, muy apasionado por hacer la obra del Señor, por predicar la palabra del Señor junto con su familia. Así que a todos, tanto en YouTube, en Facebook, donde nos vean, que el Señor los bendiga grandemente y hay que seguir perseverando en la fe. Y a los que tenemos el nuevo nacimiento, transmitirlo y darlo a conocer para que otros lo experimenten. Así que Dios los bendiga a todos, donde quiera que estén. Amén. Esto es impactar la vida de los demás. Así es que, mi querido amigo y hermano que estás en el Consuelo de las Escrituras, un fuerte abrazo de parte de este canal Good News by Alexander Hércules. Te manda un fuerte abrazo a tu audiencia, pastor, también, y a todos ustedes que nos sigan viendo. Gracias. Recuérdate, mañana otro segmento más de la palabra del Señor. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.